Dios les bendiga en esta noche maravillosa, viernes de Semana Santa. Estamos viendo la cronología de la pasión de Cristo, cómo la Semana Santa desde el domingo de Palmas, vimos el domingo de Ramos, cómo Jesús entró a Jerusalén, y luego vimos la limpieza del templo. El día lunes y el día martes vimos la autoridad de Jesús cuestionada. El día miércoles vimos la enseñanza en el templo y el discurso en el Monte de los Olivos. El día jueves, ayer vimos la última cena, cómo Jesús tuvo la celebración de la última cena, y ahora pusimos una foto de el triclonium, cómo era la mesa en la cual se comía en aquellos tiempos en una forma de U. Y Jesús usa en esa misma cena la misma enseñanza para enseñar sobre la grandeza del servicio. Y vemos ahí, en la foto que pusimos de la mesa, estaba Jesús del lado izquierdo de la mesa. Y luego estaba a un lado de él, a su mano derecha, Juan, y a su mano izquierda, Judas. Y en la mano izquierda de Judas era una persona importante. Y en la otra orilla estaba Pedro. Y Jesús dice, los primeros serán postreros y los postreros serán últimos. Entonces, todo eso tiene que ver con la importancia de la enseñanza de la mesa. Y luego vimos la traición y el arresto de Jesús. Pero el día viernes, ¿qué sucedió el día viernes? Recuerda, el día jueves Jesús fue arrestado. Pero ¿qué pasó con el arresto de Jesús? Vamos al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. En el verso 47 vemos que Judas entrega al Señor. Y luego en el verso 54, Pedro niega al Señor. Y luego, pero vemos ahí que lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y en el versículo 63, Jesús es escarnecido y azotado en el día viernes. El viernes empieza a ser maltratado y en el concilio. Ahora, fíjese bien. Vaya conmigo al Salmo 88, pero vamos a regresar a Lucas 22. Pero en el Salmo 88 hay algo bien interesante y bien importante que solamente cuando tú has ido a la casa de Caifás, ahí del sumo sacerdote, donde Jesús fue puesto prisionero y donde Pedro negó al Señor. Pero en el Salmo 88 yo quiero compartirte, quizás nunca lo has visto de esta forma, pero en el Salmo 88, en el versículo 4, en el verso 3, Jesús es arrestado el día jueves, lo llevan prisionero y lo meten en una celda. Pero no es una celda como las cárceles de hoy en día. Las cárceles de ese día, en la casa donde Pedro negó al Señor, ahí era como un sótano y nomás había un círculo en el piso, y debajo no había ventanas, y ahí Jesús está prisionero. Mira lo que dice. Salmo 88, verso 4, dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como el hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Ahora, fíjese bien. Jesús está preso en un hoyo profundo. Cuando tú vas a la casa de Caifás y entras a ese lugar donde negó el Señor, dentro de la casa está unas escaleras y bajas hasta más abajo de la casa al sótano, y todavía abajo de ese sótano hay un hoyo donde por ahí metieron a Jesús y estuvo prisionero en ese lugar. Ese lugar todavía existe, y cuando tú vayas a Jerusalén con nosotros y has ido, tú sabes de lo que te estoy hablando.
Pero en el verso 6 dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y luego dice el verso 7, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Acuérdate que la copa del sufrimiento, Jesús estaba bebiéndola de este sufrimiento de soledad, donde él solo tenía que enfrentar. Dice, has alejado a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Jesús estaba preso por causa de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, de los religiosos que habían puesto un complot para quitarle la vida a Jesús y que fuera el chivo expiatorio, que fuera el cordero del sacrificio ante el pueblo. Vemos ahí más adelante, sigues leyendo, en el verso 13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Durante toda la noche, cuando Jesús es arrestado, está puesto en esa prisión, en ese pozo profundo. Jesús está prisionero ahí, lo han alejado de sus amigos, de sus conocidos. Él se siente abandonado, se siente que nadie aboga ni pelea por él, pero era la copa que él tenía que beber, la copa del sufrimiento, la copa del dolor. Y el verso 14 dice, porque, oh Jehová, desechas mi alma, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Si hay algo que Jesús le dolía más que cualquier cosa, era el rechazo del Padre, era el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba convirtiendo en pecado por nosotros. Él estaba llevando el pecado de todos nosotros, la maldad de todos nosotros. Por eso Juan el Bautista lo introdujo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Por eso se sentía de una manera en soledad, abandonado del Padre. El Padre le había dado, lo había rechazado la espalda. Dice, yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Verso 18, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Fíjese bien, Jesús, sus discípulos, sus conocidos, aquellos que podían abogar por él, habían sido esparcidos. Estaba solo. Era la prueba que él tenía que pasar solo. Imagínate el dolor, el sufrimiento. Me pusiste en un hoyo profundo. Ese lugar, cuando tú vas a la casa de Caifás ahí, de Anás y todo eso, hermano, tú entras a ese lugar y está el Salmo 88. Hay unas escaleritas, hicieron una puerta para que tú puedas entrar. Cómo Jesús estaba en la oscuridad, solo. Imagínate los momentos en su mente, la batalla en su mente que Jesús estaba experimentando. Acababa de tener el día jueves en la noche la batalla en Getsemaní. Tanta era su intensidad que sus ondas sudorípedas, sus vasos capilares de sudor se mezclaron con sangre de la intensidad. Y ahora Jesús, puesto en prisión, en esa celda, siente el abandono, la soledad. Pero vemos en el versículo 63 del capítulo 23 de Lucas, 22, perdón. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Fíjese bien, Jesús estaba en una etapa donde toda la ira de la oscuridad, de las tinieblas, estaba en su contra. Pero Jesús había orado para obedecer, para cumplir la voluntad del Padre, para hacer, aleluya, esa ofrenda agradable, ese sacrificio perfecto para que tú y yo fuéramos redimidos del pecado y de la maldad. En el versículo 66 dice, cuando era de día, durante la noche que fue arrestado, fue golpeado, fue maltratado y lo metieron en un pozo profundo, en un hoyo profundo, en una celda subterránea que nomás tenía un hoyo como del tamaño de una alcantarilla donde una persona podía subir y bajar.
oscuridad, tinieblas, no había luz, no había ventana, no había, el aire que entraba era nomás por esa rendija, por ese lugar. Pero en la mañana, mire lo que dice el verso 66. Estamos viendo la cronología de los acontecimientos que sucedió el día viernes. Dice el verso 66, cuando era de día, temprano en la mañana, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? No podían ellos juzgarlo y condenarlo en la noche, ningún juicio. ¿Por qué? Porque sería fuera de la ley, fuera de lo normal. Jesús los había exhibido a ellos, había exhibido las malas decisiones y las malas acciones y las intenciones de ellos. Jesús las había desnudado y las había sacado a luz. Ahora Jesús está viendo en el lo trajeron para juzgarlo temprano. Dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él dijo, si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Recuerda que para que una persona sea culpable, sea hallada culpable, tiene que haber las pruebas. Ellos no tenían pruebas para juzgarlo. La otra manera era con la misma palabra de Jesús. La misma palabra de Jesús lo podía delatar a él como el culpable. Si él mismo se delataba y él decía, sí, yo soy, entonces ellos iban a decir, aquí está. Y de aquí es donde se estaban agarrando ellos para decir que era culpable. Pero en el capítulo 23 de Lucas, verso 1, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, o sea, todos los fariseos, todos los líderes religiosos, todos los sumos sacerdotes, todos los ancianos, todos los que eran los que juzgaban en el Sanedrín, ya lo habían hallado culpable antes de condenarlo. Pero ahora quería que la gente supiera que ante los ojos de ellos y de los demás, Jesús era culpable. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, ¿se acuerda cuando los mismos fariseos lo tentaron a Jesús con la moneda? Para tentarlo, dice, Señor, ¿qué dice? ¿Debemos de dar tributo al César? Enséñame una moneda. ¿Qué dice qué cara tiene esta moneda? La del César. Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca blasfemó ni se levantó en contra del César, pero ellos lo estaban acusando. ¿Para qué? Para que el César pudiera decir, entonces para que Pilato pudiera decir, oh, es culpable. Vamos a crucificarle, vamos a darle muerte. Esa era la intención de ellos. Verso 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Acuérdese que una manera de encontrar culpable a alguien era a través de preguntas. Entonces, las preguntas, si tú eras honesto, tú respondías. Jesús les respondieron para acusarlo. Y Jesús le hizo, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Se acuerda que hablamos el día miércoles? La autoridad de Jesús. Y Jesús les dijo, en otra pregunta, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Entonces, vemos cómo a través de preguntas era como llegaban a la conclusión de las pruebas. Diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Pilato, tú estás diciendo que yo soy el rey. Yo no lo estoy diciendo por mí. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Escuche bien,
Cuando Pilato interroga a Jesús, él en su interrogación, él no encuentra en ninguna manera a Jesús culpable de los delitos que ellos lo estaban acusando. Los delitos que ellos lo estaban acusando eran delitos para quitarle la vida, era para matarlo, pero no cualquier muerte, una muerte cruel, una muerte de crucifixión, la peor muerte, la muerte de vergüenza, porque eso es la cruz, la muerte de vergüenza. Pero dice ahí, Pilato dijo a los principales sacerdotes de la gente, ningún delito hay en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Fíjese bien, alborota al pueblo, anda diciendo y todo esto. Ellos buscaban argumentos, pero no tenían profundidad, no tenían validez, no tenían esencia para encontrar a Jesús culpable de las acusaciones de ellos. Pero en el versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, porque en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Fíjese bien, Herodes había oído los rumores, había oído testimonios, había oído que Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, levantaba paralíticos, que resucitaba a los muertos, que daba vista a los ciegos, que sanaba los oídos. Imagínate los milagros, que multiplicaba el pan y los peces. ¿Cuántos milagros Herodes no había escuchado, pero no conocía a Jesús personalmente? Es como muchas personas oyen de Jesús, saben de Jesús, celebran a Jesús en Semana Santa, pero no lo conocen. No saben quién es Jesús. La única manera de conocer a Jesús es recibiéndolo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La manera que tú conoces a Jesús es cuando tú lo dejas entrar a tu corazón y reconoces que su amor es inagotable, que su amor es incondicional. Aleluya. Así como Job dijo, de oídas te habían oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú has oído de Jesús, así como Herodes, pero Jesús no solamente quiere que seas oído por él y oigas de él, sino que le conozcas. Acuérdate del Evangelio de Juan, al final del Evangelio dice, Señor, que te conozcan a ti, que tú eres el Hijo del Dios viviente. El propósito de este libro es para que te conozcan a ti, que sepan que tú eres el Hijo del Dios viviente. El propósito de todo es que tú conozcas a Jesús. Si en esta Semana Santa hiciste cuaresma, no comiste carne, de nada te sirve si no conoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Nomás tuviste que abstenerte de alimentos. Quizás te afligiste por no comer tus comidas favoritas, pero de nada te sirve si no conoces a Jesús. Herodes se alegró porque deseaba hacerle ver una señal, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús guardó silencio. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Jesús ahora estaba en silencio. Por eso la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Jesús calladito, rumbo a cumplir el plan y el propósito de ser el Cordero Pascual. Verso 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, con gran intensidad. Este los hizo esto, y levantaban la voz y cada uno empezaban a acusar a Jesús para ver si eso lo convencía a ellos.
Pero en el verso 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviárselo a Pilato. Cuando la palabra dice escarnecer, quiere decir que lo golpeó, que lo maltrató, que lo lastimó, que lo hirió, que lo ofendió físicamente a Jesús. Y le pone unas vestiduras reales que probablemente tenía a su acceso ahí. Dice, y se hicieron amigos. Volvió y se lo envió a Pilato y se hicieron amigos. Fíjese bien, no eran amigos, pero si vemos, la gente enemiga se une para la maldad. No se unen para lo bueno, no se unen para cambiar y hacer las paces, pero sí se unen para hacer la maldad. Qué triste que las personas que no se hablan se reúnan no solamente para hacer el mal. Como los partidos políticos que no se quieren, pero cuando se trata de hacerle mal a otro, se levantan, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí, se hicieron amigos. Verso 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Hay gente que no se lleva, yo conozco personas que no se llevan y de repente para la maldad se unen y dicen, ¡ay, chanfle! Estas personas no se llevaban y ahora, ¿cómo Satanás une, verdad? En el verso 26 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Fíjese bien. Pilato les dice a los sacerdotes, a todos sus acusadores, ustedes me lo están presentando, yo he interrogado a este hombre, he indagado sobre él, he hablado con él y no ha soltado la sopa, no ha aflojado, no ha dicho nada a él. Entonces no hay delito que perseguir, porque esta persona no es culpable de los delitos que ustedes lo están acusando, porque no hay pruebas. Acuérdate que el cordero tenía que ser perfecto. Para que el sacrificio fuera agradable, el cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin enfermedad. Tenía que ser un cordero perfecto. Y Jesús estaba en la perfección. Versículo 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. La acusación por la cual los fariseos, los religiosos, los ancianos y los escribas querían era crucifixión, la muerte más horrenda, la muerte de un criminal, la muerte más vergonzosa y humillante que existía en ese tiempo. Esa era la muerte que ellos estaban pidiendo para Jesús. Pero tanto Herodes como Pilato no encontraron nada digno de ser culpable. Qué tremendo, ¿verdad? En el verso 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con esto y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Fíjese bien, Pilato dice, ¿qué pues ha hecho este hombre? No ha hecho nada digno de una muerte. O sea, ¿por qué se ensañan? ¿Por qué se empeñan en querer crucificar y desearle y querer darle la muerte peor a este hombre cuando este hombre es inocente? Este hombre no ha hecho nada. Pero si hay algo que les dé gusto, le voy a castigar entonces. Le voy a dar unos latigazos, unos golpes, unos maltratos y luego lo voy a soltar. Pero ellos aferrados querían que soltaran mejor a Barrabás. Mas ellos instigaban
a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Se da cuenta? La multitud fue incitada, la multitud fue enredada, fue envuelta en todo el alboroto para levantarse en una sola voz y en un clamor y convencer a Pilato para que lo crucificaran. Toda la ciudad se conmovió para crucificar al Señor. Verso 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó en aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Fíjese bien, entregó Jesús a la voluntad de ellos. Los judíos, la ley judaica no permitía esa muerte de crucifixión. Ese era una muerte de los romanos. Los romanos castigaban, exhibían públicamente a los traidores, a los que se levantaban en sedición, aquellos que eran revoltosos, los agarraban y los crucificaban en la parte más alta de la ciudad para que todo mundo viera que si alguien se rebelaba contra Roma, que si alguien se levantaba en contra del ejército romano, si había revoltosos, rebeldes, eso les iba a esperar a ellos. Era una enseñanza. Hey, ¿ustedes quieren morir de esa manera como criminales? Eso les espera a ustedes si siguen con sus intenciones. En el verso 26, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por ellos. Jesús les está diciendo, no lloren por mí, mas lloren por vosotros y por vuestros hijos, porque Jesús estaba viendo que en el año 70 iba a haber la destrucción del templo, iba a haber una gran revuelta donde mujeres, niños iban a morir de una manera cruel. Y por eso es que Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por vosotros. En el verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Ahora, los vestidos que le puso Herodes para burlarse de él como un rey. Acuérdese, en Mateo le ponen la corona de espinas. Le dan los latigazos, lo escarnecieron. La ley judaica decía que eran 39, 40 menos 1, eran los latigazos permitidos. Eran 2 cuerdas de cuero con una bola de metal con puntas que cuando pegaba al jalar se clavaba en la piel, y al jalar arrancaba los pedazos de piel. Así como si usted ha visto la película de la Pasión, algo similar. Ese es lo más cercano y parecido a lo que Jesús sufrió. Acuérdate, en Getsemaní, sus ondas sudorípidas, sus glándulas se mezclaron con sudor. Estaba frágil su frente. Cuando la corona de espina que le pusieron a Jesús, y la sangre fluía porque estaba sensible su piel. Cuando tú vas a En-Gedi, cuando vas subiendo hay un árbol ahí, y ese árbol se llama Christus, espina de Cristo, y tiene unas espinotas bien grandes, y de esa hicieron la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Ya Jesús lo habían lacerado con los látigos, lo habían golpeado. Hay una piedra donde metían las manos y les tiraban la piel y la espalda para que tuviera más fácil de los latigazos. Pero vemos aquí, Jesús va y es crucificado. Algunos nomás los amarraban de los brazos
para mantenerlos colgados. El único clavo que le ponían era en los pies. Pero Jesús solamente a los criminales más peligrosos, a los que ellos creían que valían la pena, iban a gastar un clavo de eso. Y Jesús, para ellos, lo trataron como el peor de los criminales, crucificándolo en la cruz. Sigamos ahí. En el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Cuando una persona iba a ser crucificada, iba alguien en la procesión llevando un letrero y diciendo el nombre de la persona y los crímenes por el cual se les estaba castigando. Encima de su cruz le pusieron: Jesús, el rey de los judíos. Todo mundo estaba viendo que Jesús era y es el rey de los judíos. En el verso 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieran nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí. Le dijo a Jesús este malhechor. Se arrepintió en el último momento, en la última oportunidad. Por eso Eclesiastés dice: más vale perro vivo que león muerto. Mientras hay vida, hay esperanza. Este hombre en Mateo y en Lucas dijeron: sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Pero después reflexionó: Señor, perdónanos. Sálvame, acuérdate de mí. Este se arrepintió, el otro no quiso arrepentirse. Ahora, vemos aquí que le pregunta a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que él era el rey de los judíos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, aleluya, estaba para darle una oportunidad a un malhechor, a un ladrón, a un perdedor, a un baquetón, a un hombre que no merecía la oportunidad. Jesús le da la oportunidad, porque Jesús vino a buscar a lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para ser lo que es. Jesús vino a buscar las cosas que no sirven para hacerlas servir, lo que no tiene valor para darle valor. Ese es el Cristo que estamos hablándote hoy en día. Él no vino por justos, sino por pecadores. Y tú y yo, aleluya, éramos esos pecadores que tuvo misericordia Jesús de Nazaret por nosotros. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En el templo, hermano, había un velo grueso que cubría el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santo al lugar santísimo había un velo que solamente el sumo sacerdote entraba una vez y para siempre ahí. Cuando Jesús está en la cruz y está listo para expirar y expira, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Los judíos, cuando ellos tienen luto, cuando ellos tienen dolor, cuando ellos tienen aflicción, ellos se cortan la vestidura de arriba y se la rasgan. Se rasgan las vestiduras en señal de rasgar su corazón, en señal de que se están doliendo, que están adoloridos, que están
rasgándose el corazón de dolor y sufrimiento por causa de la vergüenza, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de pérdida de un familiar, por causa del dolor. Y Jesús, cuando, mire lo que dice otra vez, en el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el velo se rasgó en dos, así como el judío se rasga sus vestiduras en señal de dolor, en señal de vergüenza, de amargura, el Padre estaba rasgando su corazón porque el velo se rasgó de arriba para abajo. El Padre rasgó el velo para que ahora todos tengamos acceso ante la misma presencia de Dios. No solamente el sumo sacerdote, sino todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador tiene acceso a la presencia de Dios, tiene entrada al lugar santísimo. Todos tenemos acceso al lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Él expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¡Qué tremendo! El velo se rasgó. El Padre rasgó su corazón, que su Hijo unigénito, que su Hijo perfecto llevó el pecado y la maldad de la humanidad por causa de nosotros. Durante 6 horas de sufrimiento. Imagínate la respiración, los nervios, los tendones, los ligamentos, asfixiándose, el dolor insoportable que su cuerpo estaba sintiendo en ese momento. Era un sufrimiento insoportable, pero Jesús fue un hombre fuerte, un hombre que amaba a su Padre, que fue obediente hasta la cruz. Por eso el escritor de los Hebreos dice: haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte que podía experimentar un ser humano, Jesús la experimentó por ti y por mí. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es locura para los que se pierden, le dijo Pablo a los romanos. ¿Cómo vas a creer en un líder que fue colgado en una cruz? Para los romanos estaban locos, diciendo: yo no están locos esto. ¿Cómo un criminal, una persona que muere en una cruz es maldecido? En el libro de Deuteronomio dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús llevó la maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Las espinas, acuérdate que en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice: espinas y cardos te producirá la tierra, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Y Jesús agarró los espinos y se lo puso en su cabeza, agarró la maldición, aleluya, y la clavó en la cruz. Por eso Pablo a los colosenses dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así como un criminal que era crucificado era exhibido públicamente para que todos vieran a los revoltosos, a los rebeldes y a los malhechores lo que les iban a acontecer, Jesús exhibió a Satanás, a los demonios, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya, la victoria de la crucifixión. El diablo dijo: he vencido, pero no, Jesús era el vencedor y es el vencedor siempre. Había un hombre, José de Arimatea, en el Gólgota, en el
Monte de la Calavera se llama ese monte. ¿Por qué se llama así? Porque cuando tú vas a Jerusalén, ese monte tiene la facción de una calavera, de la cuenca, del esqueleto de una calavera. Y allí era un lugar alto donde toda la gente podía verlo a la distancia a los crucificados. Jesús exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y José era un hombre que tenía relaciones importantes, era un hombre de dinero y tenía conexiones. Y dice ahí en el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Fíjese bien. Lo puso en el sepulcro. El día domingo te voy a hablar de ese sepulcro. Aleluya. No quiero comenzar a decirte lo que va a acontecer ahí. Pero vemos la cronología. Jesús fue puesto en prisión, fue injuriado, fue lacerado, fue maltratado, golpeado. Por eso Isaías dice, le veremos sin hermosura para que le deseemos. No había parecer en él. Aleluya. ¿Por qué? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate bien, él fue molido, así como cuando le pegan a un boxeador una paliza y lo dejan tirado todo molido a golpes. Jesús fue molido a golpes. Jesús, aleluya, fue herido por los latigazos, fue herido por la corona de espinas, por los rostros los golpes en el rostro que no había parecer. Imagínate la hinchazón que Jesús tenía, la desfiguración que él tenía en su rostro. No había, si tú lo veías, no lo reconocías. ¿Quién es ese hombre? Era Jesús. No había parecer en él. Mas sin embargo, él llevó el castigo de nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú no has aceptado a Jesús, ¿qué estás esperando? Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ábrele tu corazón. Simplemente Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres recibir a este Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tú fuiste el Cordero perfecto, el Cordero pascual que llevó todos mis pecados en esa cruz. Toda maldición la clavaste en la cruz para hacerme libre. Ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por la salvación. Recuerda, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado que nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Alabado y glorificado sea su nombre. Mañana vamos a compartir qué pasó el día sábado, qué hizo Jesús el día sábado. El domingo vamos a ver el poder de la resurrección. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante, te esperamos. Bendiciones.